Bueno, ahora sí, buenos días a los que recién llegaron. Eh, Vamos a empezar la clase de hoy, que hoy es sobre un nuevo tema. No sé, primero que nada, quería preguntarles qué tan, si más o menos quedaron bien con los ejercicios del práctico 8 anterior. Eh, no sé si tienen alguna duda puntual, podemos verlo, y si no, ya empezamos el tema que toca esta semana, que es óptica. Bueno, sí, hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Cuál sería la fórmula para ver el tamaño del tumor según lambda? Y bueno, con longitudes de onda, uno tiene que pensar que longitudes de onda muy largas no sirven para agarrar tumores muy chicos. O sea, cuando para agarrar un tumor de longitud D, pongámosle un tumor, supongamos, esférico, por decir algo, porque puede tener cualquier forma, pero por decir algo, por ser esférico que tenga un diámetro D, la longitud de onda tiene que ser igual o menor a D para poder detectar el tumor. Si no, la onda pasa y no lo detecta. Algo similar va a pasar en la luz cuando veamos la suposición rayos, de rayos perfectos o no. Eso va a depender también de la rendija que pase en un muro. Si la rendija si la longitud de onda es mayor que el diámetro de la rendija, entonces la aproximación de rayos no es buena y va a haber que hacer otras aproximaciones. Eso quiere decir que la longitud de onda puede captar ese tipo de distancia. Entonces, longitud de onda, si dijimos de nuevo, el tamaño característico es D del tumor, una distancia característica que puede ser un diámetro. Entonces, la longitud de onda va a tener que ser igual o menor para poder detectar ese tumor. Ese tumor o ese tejido extraño que tenga tamaño D. Sí, a ver, déjame ver, no me acuerdo bien el ejercicio. Es el 13, ¿no? Ujú. Sí, o sea, si uno calcula la longitud de onda, bueno, va a poder detectar eh, tumores con un diámetro más o menos de esa longitud de onda o mayor. De esa longitud, o sea, el tamaño del tumor va a tener que ser de esa longitud de onda mayor, porque si la longitud de onda ya después pasa a ser mayor que el diámetro, pasa de largo la onda, digamos, no lo detecta. No sé si hay alguna duda más.
Ok. Bueno, empezamos entonces, si todos están de acuerdo, empecemos el tema de esta semana, el tema nuevo que es óptica. No sé si pudieron ver los videos, alguno de los videos, de los 3 videos que subimos. No sé qué les pareció. ¿Qué les parecieron los videos? Sí, tan largos, pero igual en contenido, por eso subimos todos esta semana. O sea, esta serie de videos nos sirve para toda la semana, ¿no? No vamos a subir ninguno en la mitad de la semana, como hacíamos las otras veces. Vieron que Juan José es el que se encargó de los videos de esta semana. Bueno, la idea del video 3, yo justo el video 3 no lo vi los primeros 2. El video 3 es para entender de dónde, para poder deducir, además de dar el principio de Huygens, que es un principio importante en óptica, para poder demostrar todas las leyes de reflexión y refracción de primeros principios, digamos, ¿no? De un principio más básico que es el principio de Huygens. Igual en el práctico en sí, por lo menos en esta tanda, no van a tener que usar el principio de Huygens, creo yo. Es- por lo menos esta semana. A lo que le queríamos decir también es que seguramente la semana que viene no haya un práctico nuevo, sino que vamos a agregar ejercicios para los temas que restan de óptica. Agregar ejercicios a este práctico nuevo. Así que creo que no va a haber un práctico nuevo para la semana que viene. Y a lo sumo, supongo que quedará este 9 y uno más capaz de física moderna, un poco de física moderna, como mucho, creo, ¿no? Bueno, entonces está, si vieron los videos y les pareció claro, ¿qué me pueden decir qué es una idea más o menos de qué es la luz? Así discutimos un poco para empezar a entrar en el tema de qué es la aproximación de rayos o de haz de luz, cómo uno se puede aproximar. ¿Se acuerdan de eso del video? ¿O lo vemos? Sí, es una onda electromagnética. Es una onda electromagnética que tiene, bueno, sí, fenómenos, pueden considerar como onda o partícula. Igual en la parte, quizás cuando veamos física moderna un poco, vamos a ver los fotones, o cómo llegamos a deducir que existen los fotones, que sí que sería la parte de partícula de las ondas electromagnéticas. De las ondas electromagnéticas en general, no solo de la luz. La luz es una onda electromagnética en una determinada frecuencia, ¿no? Que es la frecuencia visible. Pero hay otras ondas electromagnéticas que no son visibles. Las ondas de radio son ondas de longitud de onda más larga de las visibles.
Bueno, las ultravioletas, las infrarrojas también son longitud de onda más largas. Después tenemos longitud de onda más cortas que las visibles, que son las ultravioletas. O las de rayos X, por ejemplo, rayos gamma. Esas no se ven tampoco porque son de longitud de onda muy corta, pero son todas ondas electromagnéticas. Lo que tiene la luz es que está en un rango particular que es la que puede ver el ojo humano, ¿no? Así como un poco en las ondas de presión, las ondas de sonido, las ondas de ultrasonido, si bien tenían las mismas propiedades, el oído no las distinguía, por eso, porque tenían frecuencias más altas de las que puede distinguir el oído, por eso se llama ultrasonido. Y bueno, en las ondas electromagnéticas pasa algo similar en cuanto a que el ojo humano detecta solo un rango de esas ondas electromagnéticas. Y a ese rango le llamamos luz, ¿no? A ese rango de ondas electromagnéticas. Pero los fenómenos de óptica, así como vimos los fenómenos de sonido que se pueden aplicar a varias ondas de presión, los fenómenos de óptica, muchos fenómenos de óptica, que vamos a ver, se van a aplicar también para las ondas electromagnéticas en general. Si bien no todas las cosas, como cuando, si vamos a ver un poco el ojo humano, no sé, ahí por supuesto que no, ahí se aplica para la luz, pero y para los fenómenos que podamos ver va a tener que ser en el rango de frecuencias que detecta el ojo humano, pero después para detectores y otras cosas que puedan ver otras frecuencias, las propiedades que vamos a ver se aplican a todas las ondas electromagnéticas. Bueno, sí, así que es un fenómeno de dos naturalezas. De hecho, históricamente hubo siempre desde Newton, la época de Newton. Newton, por ejemplo, decía que las ondas, la luz estaba hecha por corpúsculos, en la teoría corpuscular de la luz. Después, con los experimentos de Huygens y experimentos de Young, y después con la teoría de Maxwell se probó que, bueno, que la luz era un fenómeno más bien ondulatorio y que eran campos eléctricos y magnéticos que oscilaban y se propagaban. Y después volvió a resurgir digamos, la teoría corpuscular de otra manera, cuando apareció el efecto fotoeléctrico y ahí dio lugar a la mecánica cuántica, y es ahí cuando se entiende que la luz es como un fenómeno dual de onda-partícula. Depende de qué fenómeno estudiemos, puede presentar una característica de onda o una característica de partículas. Por ahora todo lo que vamos a aplicar en este tema, si bien incluso la aproximación de rayo, de luz, es una aproximación dentro de la parte de onda, se entiende por onda, ¿no? Tomando la luz como onda. Después si llegamos a ver efectos fotoeléctricos en física, en la parte de física moderna, ahí vamos a entender la parte más de partícula de la luz. Bien, entonces la otra pregunta era, bueno, ¿qué era más o menos la aproximación que va a ser importante para lo que se llama óptica geométrica, que es la aproximación de rayo de luz? O sea, ¿cuándo podemos aproximar bien a la luz como un rayo recto que tiene una dirección? Podemos saber cómo se puede reflejar o refractar, pero ¿cuándo es buena esa aproximación? Está muy relacionado con la pregunta que me hicieron de la pregunta del ejercicio 13.
Sí, los rayos son perpendiculares a los frentes de onda. O sea, bueno, la luz como es una onda, podemos dibujar los frentes de onda que son, si quieren, los máximos de las oscilaciones, así como hacíamos con el sonido también. Lo único que ahora la onda no se mueve, no es una onda longitudinal, es una onda transversal, ustedes saben, las ondas electromagnéticas, pero los frentes de onda se pueden dibujar. Y bueno, en esos casos, los rayos serían perpendiculares a los frentes de onda y la aproximación de rayos es buena cuando las distancias que aparecen en un problema son mayores, bastante mayores que la longitud de onda de la luz que se emite. En ese caso la interacción con rendijas y eso no es muy grande y se puede decir que el rayo, si uno tiene una rendija grande, el rayo pasa entero. En cambio, si uno tiene una rendija chica, bueno, ahí justamente pasa el principio de Hume, que después lo van a ver en el tercer video, que en realidad después, a partir de ahí, es como si la rendija fuera una fuente de onda esférica, etc. Ahí tienen más, no es tan buena la aproximación de un rayo que atraviesa algo, que pasa de un medio a otro, ¿no? Por ahora en los dos primeros videos que vimos para la reflexión y refracción, sin entrar a como, digamos, fenómeno empírico, como sin demostrarlo, estamos en la aproximación de rayo de luz. Ok, entonces si estamos en una aproximación de rayo de luz, ¿qué pasa cuando un rayo de luz, por ejemplo, pasa de un medio que tiene una cierta característica, la luz se mueve a una cierta velocidad, a otro medio con otra velocidad, que tiene otras características, ese medio tendrá otra temperatura, otra densidad, ¿no? Que le hace cambiar la velocidad de la luz, justamente. Eh, ¿Qué dos fenómenos suceden ahí? Sí, cambia su dirección, eso sería la refracción. ¿Y qué otra cosa puede pasar? Eso, sí, reflexión y refracción. Una parte, en realidad en general, con los dos medios generales, una parte se va a reflejar del rayo que incide y otra parte se va a reflectar, o sea, va a seguir para el otro medio con otro ángulo. Y eso es, vamos a ver ahora, tiene una cierta regla, el ángulo que forma. Para el caso de espejos, que es un caso particular de una superficie muy pulida, generalmente, idealmente, todo el rayo se refleja y no pasa nada para el otro lado del espejo. Eso es algo ideal, si bien es una buena aproximación en ciertas ocasiones. Pero en general lo que va a pasar es que una parte se refleja y otra parte se refracta. Sigue. Vamos a ver un dibujito. Voy a compartir la pizarra acá, supongo. Vamos a suponer que tenemos un medio 1. Medio 2 y abajo. En el medio 1 la luz tiene una velocidad 1
2, la luz tiene una velocidad 2. Y vamos a asumir que hay un rayo. Estamos haciendo la aproximación de rayo de luz. A ver. Ahí entra un rayo de luz. Hay una parte, como dijimos, que se va a reflejar. Y hay otra parte que va a seguir por el medio 2. Vamos a dibujarla normal. Este, si quieren, es un versor normal, como les dijo Juan José en el video. N, normal de la superficie. El rayo entra con un ángulo de incidencia θ i. Se refleja con un ángulo θr. Y se refracta la parte que sigue, el rayo que sigue, con un ángulo θr. Bueno, según la ley de reflexión, ¿cómo se relaciona el ángulo θ i con θr? ¿Se acuerdan? Son iguales, sí. Eso en el video en principio lo tomamos como una ley empírica, es decir, algo experimental. Después se puede mostrar cuando vean el video 3. Pero por ahora vamos a tomarlo como ley empírica. Θ i, el ángulo de incidencia, es igual al ángulo reflejado. Eso a veces se le llama ley de reflexión. Bien. Y ahora, ¿cómo relacionamos el ángulo de incidencia con el ángulo reflejado, θr? Sí, el ángulo de reflexión, perdón, es siempre en el medio 1, ¿no? Acá el rayo, parte del rayo se refleja, esta parte que se refleja sigue en el medio 1. Esta es la interfaz, ¿no? La parte horizontal, la interfase, en realidad se dice interfase, que divide el medio 1 del medio 2. Y ahora, ¿cómo es el θr en el medio 2? O sea, ¿cómo es el ángulo de refracción? ¿Cómo lo puedo relacionar con el ángulo incidente? Exacto. Vamos a ponerle R, queda muy... Se puede confundir con el otro R. Vamos a ponerle θ' como está en el video. Seno de θ', como bien dicen, como bien dice Sofía, seno de θ' sobre seno de θ incidente es igual a B2 sobre B1. Entonces uno puede definir el índice de refracción de un medio como la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad en el medio. Por eso,
como generalmente la velocidad de la luz en los medios, generalmente no hay nada que se mueva más rápido que la velocidad de la luz en el vacío, este índice de refracción es siempre mayor o igual a 1. Entonces de acá podemos decir que V2, V1 y V2 se pueden relacionar con su índice de refracción. V1 es C sobre N1 y V2 es C sobre N2. Entonces de acá esto es C sobre N2 dividido C sobre N1, pero dividido entre C sobre N1 es lo mismo que decir N1 sobre C. ¿Está bien? Esto se va, este C con este C, y tengo la relación de los senos con los índices de refracción, que va a ser un poco más cómoda, porque esto lo voy a poder escribir así. Acá abajo paso el N2 para aquí, para el seno de tita prima. Y paso el N1, el seno de tita sub I para acá. Y tengo esto. Esto es lo que se llama la ley de Snell. Y bueno, me relaciona los ángulos de incidencia y de refracción con el índice de refracción de los, si conozco los índices de refracción de los medios, de cada uno de los medios. Pienso que es más fácil de acordarse esto en el sentido de que tita prima está en el medio 2, o sea, es el seno que está en el determinado medio por el n de ese medio, tiene que ser igual al n del otro medio por el seno que está en ese otro medio. Por eso, por lo menos para mí es más fácil de acordarme esta ley que la otra, que la de velocidad. Pero son equivalentes, ¿no? Lo único que hice fue definir acá el índice de refracción a partir de la velocidad. ¿Está bien? Bueno, uno puede ver en el video que si el N2 puede darse cuenta a partir de esto, si N2 por ejemplo es mayor que N1, entonces el ángulo tita prima va a ser más chico que tita I para compensar en esta igualdad. Si el rayo es al revés, o sea, acá voy a poner las flechitas donde, cómo iría el rayo, iría hacia abajo. Pero podría ser al revés, podría venir desde el medio 2 hasta el medio 1. En ese caso, el que sería el tita I, sería ahora el tita refractado, el que sería el tita prima sería el tita incidente. Entonces, cuando uno pasa de un medio de mayor índice de refracción a uno de menor, el ángulo es mayor. De hecho, puede ser cada vez más grande, a medida que aumentamos el ángulo, tita prima, el tita I es cada vez más grande, hasta que llega un punto, vamos a ponerlo en otro lugar, mejor. Antes de pasar quería explicar nomás la reflexión total interna. No sé si quedó alguna duda con esto de la reflexión, la ley de reflexión, la ley de Snell para la refracción. Ya habían dicho igual que los videos estaban claros, así que estos son un repaso rápido.
borrar todo. Vamos a suponer nomás ahora que... Vamos a borrar esto también. Sabemos cómo es, que hay una parte que se refleja, otra que se refracta. Entonces vamos a suponer que el rayo viene así. Ahora. Es igual, pero entra así. Y este va a ser ahora el ángulo refractado, ¿no? Tita prima y este sería el tita incidente. Y vamos a suponer que B1 es menor a B2. Como dijimos, en ese caso el tita prima va a ser mayor que el tita i para que se cumpla. Sí, perdón, B1 no. Quise decir N1, que es justamente al revés, porque son inversos. Voy a suponer que perdonen, que N1 es menor que N2. Entonces, cuando yo pongo un ángulo cada vez más grande acá, voy a poner otro rayo que tiene otro ángulo más grande, un tita prima con un ángulo más grande, el rayo va a tener un ángulo más grande, se va a refractar. Hasta que va a llegar un momento que va a haber un ángulo especial en el cual el rayo refractado va a tener 90 grados con la normal. Ese ángulo es el que lo voy a llamar el tita crítico. Y acá, esto va a ser 90 grados acá. Esto se llama reflexión. Cuando sucede eso se llama reflexión normal interna. Es cuando un rayo pasa de un medio de una cierta índice de refracción a un índice de refracción menor. Entonces, usando la ley de Snell, tenemos que N2 por el seno de tita crítico tiene que ser igual a N1 por el seno de tita prima, que en este caso, si quiero que sea una reflexión total interna, va a ser 90 grados, seno de 90 grados, que es 1, ¿no? Entonces de acá saco que seno de tita crítico, que es ese ángulo para el cual cuando pasa de un medio de mayor índice de refracción a menor, digamos el ángulo es 90 grados, por lo tanto queda solamente todo reflejado, o si se quieren todo refractado en la superficie, depende cómo uno lo mire, es N1 sobre N2. Fíjense que este número es menor que 1, y eso está bien porque menor o igual a 1. En este caso menor a 1 porque supusimos que N1 es menor a N2. Y eso tiene que ser porque el seno de un ángulo tiene que ser menor que 1. ¿Está bien? Entonces si quieren de acá, el tita crítico es arcoseno de N1 sobre N2. Esto sale de la ley de Snell nomás.
Este es el ángulo crítico. Esto es la reflexión, se llama reflexión total interna. Bueno, eso es más o menos lo básico. En el video se dan algunos otros detalles muy interesantes, como por ejemplo, en el primer video, en el experimento de Fizeau, cómo uno puede detectar la velocidad de la luz. Un experimento más o menos sencillo. Ustedes saben, la velocidad de la luz es bastante rápida para, digamos, nuestras escalas cotidianas. Son 300.000 kilómetros por segundo, o sea que es difícil en principio detectar a qué velocidad es. Se sabía que era muy rápido, siempre se supo, si es que incluso algunos antes conjeturaban que era instantánea la luz, o sea que tenía una velocidad infinita. Bueno, después a partir de este experimento se pudo ver más o menos que es finita y que cuánta el experimento de Fizeau y cuánta velocidad y cuánto es, que es más o menos el valor que tenemos ahora, que es alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Y después en el video les muestran algunos ejemplos también de cómo se puede aplicar las leyes de estas leyes, la ley de Snell y la ley de reflexión. Así que les recomiendo que miren el video para más detalles, pero igual con esto creo que nos va a servir para ver algunos o casi todos los ejercicios de práctica. Lo único que faltaría sería la dispersión. La dispersión está relacionada con la refracción, lo que sucede en realidad es que el índice de refracción depende, en los cristales sobre todo, por eso en los prismas, como van a ver en los ejercicios, depende de la longitud de onda, o sea, longitudes de onda distintas se van a refractar con ángulos distintos. Bueno, eso es lo que produce fenómenos como que se refracta la luz en un prisma, las gotas del agua, y que a su vez está relacionado con el color del arco iris. Eso lo pueden ver en el video también. Pero para tener en cuenta, nomás cosas que se van a usar, que precisamos nomás para la dispersión, es que solamente que los índices de refracción dependen de la longitud de onda de la luz. Y, por lo tanto, la luz blanca está hecho de todos está hecho de todas las longitudes de onda. Diferentes longitudes de onda, cuando la luz en el aire pasa a través de un cristal, va a refractarse con ángulos diferentes. Por eso se van a como separar. Y por eso es que se va a poder ver el espectro de luz, toda la luz visible. Esa separación es porque los índices de refracción son diferentes para cada longitud de onda, como dijimos. Eso hay un par de ejercicios ahí. Pero no es, el concepto es ese, digamos. Está relacionado con la refracción, de esa manera. Por lo menos como lo vamos a ver nosotros, ¿no? Por supuesto que el estudio de la dispersión es todo un tema, incluso en estado sólido, para entender por qué ocurre la dispersión. Tiene que ver con los cristales, cómo está formado el material, etc. No vamos a entrar en eso. Cada material tiene su dispersión característica, etc. Bueno, no sé si hay alguna duda. De este repaso teórico.
capaz que podemos ver ya algún ejercicio. Entonces, Ahí va, si quieren. Voy a dejar de compartir. se me trancó un poco. Ok. Bueno, a ver, el práctico, ¿sí? Bien. No sé si alguno ya miró un poco esto, pero solo tiene 8 ejercicios este práctico, así que es relativamente corto. Bueno, ya dijimos después, capaz que agregamos algún otro la semana que viene, pero esta semana tenemos solo estos 8 ejercicios tratar, así que empezar un poco por el principio. Mira, bueno, vamos a ver el uno, ¿sí? Que es sencillo. Bueno, y dice, un rayo de luz llega desde afuera y pasa por una ventana de vidrio en nuestra habitación. Inicialmente ingresa desde el aire al vidrio con un ángulo de 3 grados respecto a la normal. Parte de la luz se refleja y parte se refracta. El índice de refracción del vidrio es 1,55. Entonces, vamos, pizarrón. Ahí están viendo el pizarrón. Sí, ahí se ve. Bien. Ok, entonces tenemos acá una ventana de vidrio. Voy a dibujarla bastante gruesa, capaz que es un poco exagerado, pero bueno. Entonces, acá tenemos la ventana de vidrio y acá tenemos también adentro de la habitación. Entonces, dice que llega un rayo de luz con un ángulo de 30 grados respecto a la normal. Llega desde acá afuera. Entonces vamos a dibujar acá la normal del vidrio. Tenemos acá un rayo incidente a 30 grados. ¿Sí? Bueno, sabemos que el índice de refracción del vidrio es 1,55. Entonces vamos a anotarlo acá. N sub B del vidrio es 1,55. ¿Y el del aire cuánto es? Índice de refracción del aire. No me acuerdo si lo dijiste hace un rato o no. No, capaz que explícitamente no, pero el índice de refracción es, ¿se acuerdan que es la velocidad de la luz? Ahí va, el índice de refracción es la velocidad de la luz sobre la velocidad bueno, de propagación de las ondas en el medio. Y bueno, el aire es bastante parecido al vacío, Sí, entonces ahí va, aproximadamente es como 1,000, sí, sí, sí. no sé En qué. estricto rigor es 1,000 algo, pero vamos a Ahí suponerlo va. 1. Entonces, vamos a hacer como que es 1, vamos a ponerle acá n0 igual a 1. Bien. Bueno, y dice que parte de la luz se refleja y parte se refracta. Y la parte A nos pregunta cuánto valen los ángulos de reflexión y de refracción. Entonces, bueno, la parte que se refleja, ¿con qué ángulo se refleja?
acá en el vidrio. Ahí va, con un ángulo igual al ángulo de incidencia, ¿no? Entonces, este rayo reflejado va a ser 30. Lo voy a anotar acá para que quede. Tita reflejado es 30. Bueno, y otra parte se refracta. Esa parte que se refracta, ahí el ángulo cambia según cómo era la ecuación, ¿se acuerdan? Esa con los senos de los ángulos era para la refracción, ¿no? La ley de Snell. Bueno, era el n de el medio de incidencia, digamos, o sea, n0 por Sí, ahí va. el seno del ángulo de incidencia, vamos a ponerle ya 30, es igual a el n del otro medio por de reflexión. Le voy a poner renovas. Bien. Entonces, el ángulo ese de refracción, ¿va a ser más grande o más chico que 30? ¿Qué les parece? Más. Eso en general, siempre que el rayo pasa de un medio de refracción más chico a uno con un índice de refracción más grande, ¿no? Se achica. Eso se puede ver en la ecuación. Pero está. Bueno, entonces este sería tita R, que lo hice un poco más chico que lo de incidencia. Vamos a calcularlo. ¿No? Ese N0, entonces ya lo saco. Nos queda que seno tita R es 1 sobre NB por 30. Despejamos siendo el arco seno y nos queda que el ángulo tita R es arco seno de 1 NB por seno de... ¿Cuánto les da eso? Ojo en estas cosas con los grados y los radianes, ¿sí? Sí, sí, tengan cuidado con eso. Díganmelo, ahí va, en grados. Alrededor de 19 grados, sí, a mí me dio eso. Sí, bueno, 18,9, yo lo redondeé a 19. Bien. Ok, entonces este es el tita de refracción y bueno, este es reflejado. Bueno, ese subíndice de R no está muy bueno porque puede ser refractado o reflejado, pero bueno, ustedes entienden, supongo. Bien, hasta acá todo bien. Vamos a leer la parte B. Dice, el rayo refractado sigue su curso dentro del vidrio hasta que pasa al interior de la habitación. ¿Cuánto vale el ángulo respecto a la dirección norte del vidrio del rayo que ingresa a la habitación? ¿Qué me dicen? O sea, este rayo, acá no le dibujé la dirección,
este rayo atraviesa el vidrio, llega acá y se vuelve a refractar, ¿no? Vamos a dibujar acá la normal. Se vuelve a refractar. ¿Con qué ángulo? Ahí va, ahora el ángulo de refracción va a ser mayor al ángulo de incidencia. ¿Cuál es el ángulo de incidencia en esta segunda parte? 19, ahí va. Este ángulo de acá es, bueno, el mismo que este. Entonces, este también es 19 grados. El ángulo de incidencia es 19. Bien. ¿Y qué hacemos para ver el ángulo de refracción? Otra vez, el n del medio de incidencia por el seno del ángulo de incidencia es igual a el n del medio al que está pasando el rayo por el seno. Le voy a poner, ¿cómo le pongo? Tita r'. Sí, Al ángulo de refracción acá. Claro, va a ser 30, porque si se fijan, esta ecuación y esta ecuación, bueno, la que acá teníamos NB por el seno de tita r, que era 19, es igual al seno de 30. Entonces acá el tita r va a tener que ser otra vez. Ahí va. Bueno, comparando esas dos ecuaciones, las voy a subrayar acá. Comparando esta y esta, ya sabemos que va a tener que ser 30. Pero si no se dan cuenta, igual despejan el tita r' y debería darles por ahí. Así que sí, tita r', que es el ángulo acá con el que entra a la habitación, va a ser 30. Acá esta es la dirección de rayo. Me quedó un poco feo, pero está. Así que 30 grados. Bien. Ok, eso era la parte B. Vamos a la parte C. Ya todos terminaron de ver eso. No puedo mover este coso de colores. Bueno, vamos a la parte C, ¿no? La parte C dice, ¿con qué ángulo debería ingresar un rayo del exterior al vidrio para que no pueda pasar del vidrio a la habitación? ¿Qué fenómeno se produciría en ese caso? Entonces ahora, ahí va. Queremos que el rayo no pase a la habitación. Tenemos que buscar el ángulo crítico. Ese fenómeno se llama reflexión interna total, total interna. El de... Ahí va, reflexión interna total. Bueno, ¿cuándo se da eso? ¿Cuál es la condición para que ocurra eso? Ahí va, que el ángulo de refracción sea 90. Bueno, la letra mismo dice que es para que no pueda pasar del vidrio a la habitación, o sea que cuando pasa en este punto, ahí el ángulo de refracción necesitamos que sea 90. Fíjense que, no sé si se acuerdan, que para que haya reflexión interna total, el n del medio de incidencia tiene que ser grande que el n
del medio al que está pasando el rayo. Puede haber reflexión interna total del vidrio y el aire, pero no al revés, ¿sí? Si se acuerdan eso, que lo comentaba. Pero está, suele pasar del vidrio al aire, ese fenómeno. Ok, entonces vamos a imponer esa condición que el ángulo de reflexión ahí sea 90. Bueno, entonces necesitamos que el n del vidrio por el del ángulo de incidencia, vamos a llamarle tita prima, tita i prima, al ángulo. Voy a capaz hacer el dibujo de nuevo acá. Esto es vidrio y esto es aire. Este sería el tita prima i. ¿Sí? Y acá dibujamos, bueno, no. Y acá el refractado quedaría a 90. Entonces esto tiene que ser igual a n0 por el seno del ángulo de reflexión que dijimos que queremos a 90 grados. ¿Sí? Bueno, de ahí podemos despejar el tita prima i. Tita prima. Y el seno de 90 es 1. ¿Sí? Esto es 1 y esto también es 1. Así que el tita prima i es el arcoseno de 1 sobre n sub b. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? Ahí va, 40 grados. Por ahí, aprox 40. Sí, creo que era 40,2, algo así. Pero yo los redondeo todos a ningún decimal, así que ponemos 40 nomás. Bien, entonces ese es el ángulo con el que tiene que incidir desde el vidrio hacia el aire. Lo que queremos nosotros es el ángulo con el que tiene que incidir sobre la ventana, o sea, este. Bueno, acá me quedaron parecidos. Este, ¿sí? Los dibujé un poco al revés, ese debe ser más grande en realidad que el otro. Algo así. Ok, vamos a darle a este tita i. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya tenemos el tita i prima. Seno del incidente. Ahora considera la refracción de acá a acá, ¿sí? Del aire al vidrio. Entonces el n0, que es 1, ni lo pongo, por el seno del ángulo incidente, tiene que ser igual a el n del vidrio, que es 1,55, por el seno de 40, porque este ángulo que incide acá desde el vidrio es igual a el ángulo este, ¿sí? Tita i prima, que es el ángulo del rayo refractado en esta otra, en este otro cambio de medio. Ok, entonces de ahí podemos despejar el tita i, que cuánto da. Ahí va. Bueno, ahí sería arcoseno de nb por seno de 40, que es más o menos 85 grados. Sí. Bien. Ok. ¿Alguna duda acá?
Una consulta, ¿por qué les digo 85? ¿no? Tengo una duda yo. Ah, a mí Por- me dio 5 también. Porque uno tiene que el seno de tita, seno del ángulo crítico, va a ser 1 sobre b, ¿no? 1 sobre nb, quiero decir. Acá, Sí, en esta, sí. sí. Entonces al final te queda arcoseno de 1, ¿no? El tita ahí. Mm, ah, sí, tiene que ser un error de redondeo entonces. Yo creo que sí, aparte porque viste que incluso en la parte anterior el ángulo que viene del aire Claro. siempre es igual al ángulo que sale. Y si el ángulo que sale al final va a ser 90, el que entra va a tener que ser 90. Claro, esto debería ser 90. Así que sí, capaz que si prueban, porque lo redondea a 40, pero bueno, eh, se Sí, ve puede que es pasar, mucho sí. redondeo eso, ¿no? Sí. Entonces, intenten con, en vez de 40, creo que era 40 con 18, algo así. Y eso Claro, debería acercarse más a 90. Pero si no vamos haciendo las cuentas intermedias, en realidad el ángulo daría 90. O sea, si sustituyen esto, a ver, esto sin hacer la cuenta, lo sustituyen en esta ecuación de acá abajo. Acá, bueno, esto sería tita y prima. Bueno, ahí queda 90 justo. Pero sí, si hacemos la cuenta intermedia, entra ese error de redondeo que, bueno, nos cambió 5 grados. ¿Ah? Así que, fíjense, 40 con 18, capaz que queda de 90 ya. Sí, los redondeos acá cuando hay ángulos. sí hay que, sí, sí, pasa eso, sí, porque son los más en la parte del seno, cuando llega cerca de 1, que 89,9, bien, claro. 89,9, ahí va, es 90. Pero si no calculamos en el medio, da 90 exacto. ¿Sí? o sea, la Bueno, está. trampa del ejercicio es que para que pase eso hay que iluminarlo de afuera paralelo a la ventana, para que no entre, porque Sí. Sí, tiene que ser bueno, el ángulo. Así que es, bueno, prácticamente imposible. O sea, podés iluminarlo con un ángulo muy chiquito, ujú, rayo entre, bueno, acá con un ángulo muy chiquito. Entonces, que no entre del todo claro, es, pero bueno, pues parte a eso. sí, sí. Igual podría pasar algo tipo, no está en la letra, pero capaz, si el aire de la habitación tuviera alguna propiedad diferente del aire de afuera, ahí se puede ver, pero Bueno, sí, sí, también si los n adentro son un poco distintos, entonces sí, ahí podría llegar a claro, existir un ángulo seguramente muy muy cerca de 90 claro, para que no pero no, no, pase. sí, pero Pero bueno, tal, o sea, esta refracción del aire tampoco va a variar tanto no, entre no, no, adentro y capaz que afuera. es imperceptible, no Podría sé, variar muy, muy poquito. no, no, sí. Sí. A no ser que sea Entonces, justo capaz que afuera, con sea la, 89,99999, a no ser que justo afuera sea tipo la Antártida y adentro con una calefacción y capaz que no sé. bueno, y
Pero sí, Ahí no va a va, cambiar mucho. pero entonces lo único que se puede hacer es que entre con un ángulo muy. Claro. Ok, entonces seguimos mirando el práctico, si no quieren comentar nada más de ese. Seguimos. Están despiertos. 29,38 en vez de 30 te dio. Claro, eso con los Debe ser un redondeos error de de ayer. redondeo. Yo en realidad no hice la cuenta. Solo sabemos que tiene que ser 30. Claro, uno lo ve por la ley de Snell, que se aplican los dos, te va a dar 30. Pero si uno hace redondeos puede pasar estas cosas. Sí, Con los senos pasan, hay que tener cuidado con las cifras significativas claro. porque cambian mucho. Sí, bueno, ya vieron. Redondear sin es demasiado. Si le ponen un par de cifras después de la coma y ya, o mejor. Ujú. Eso 29,38 está bastante cerca, así que me imagino que... Sí, Ok. Bueno, ok. sí, como 29 con 22 minutos. 29 grados Claro, con no es 22 minutos. 19, 18 con eso, cerca, pero más o menos. Bien. Después tenemos el ejercicio del experimento de Fizeau, no sé cómo se pronuncia, hay un gato acá Sí. atrás. Eh, bueno, que lo podemos mirar, está en el video en realidad, Sí, esto ¿no? estaría bueno que lo miren ustedes porque está en el video y Eh, está bastante explicado, es casi, tienen que sustituir valores casi. bueno, podemos comentar un poco cómo era el evento, si Ujú. quieren, igual. Pero bueno, después lo pueden ver ustedes solos, me parece. Eh, bueno, el del microscopio también estaría bueno que bicharan ustedes antes de verlo acá. Más que podemos dejar el del microscopio para la clase que viene, Sí, porque ¿sí? eso está bueno que lo piensen ustedes, una Ustedes, aplicación. ustedes lo miran, intentan hacerlo y la clase que viene lo comentamos a ver si no le salió. Y si no le salió, vemos un poco eh, cómo encararlo. Sí, en lo posible intenten para el juego ya ver eso. Tiene bastante letra, pero no se asusten. Sí. Pues el ejercicio 4, bueno, acá usa lo de dispersión. Sí, eh, que es un prisma de vidrio y acá se usa que las longitudes de onda de la luz, en este caso hay luz roja eh, y las distintas longitudes de onda viajan distintas en el vidrio. ¿Sí? ¿Viste qué cosa? Ah, bueno, pero eso es lo que comentamos, que distintas longitudes de onda viajan a velocidades distintas y entonces tienen
índices de reflexión en algunos medios. En particular pasa eso acá en estos prismas de vidrio que se separan, arcoíris, eso, ¿sí? Bueno, pero no hay que usar nada mucho más complicado que lo que vimos hasta ahora. El tema acá es la geometría, más que nada, que bueno, no es la geometría más sencilla, capaz. El prisma este es triangular. Entonces, si de luz blanca, la luz está compuesta de todos los colores. En particular tiene azul con esta longitud de onda y rojo con esta otra longitud, y esas longitudes de onda tienen índices de reflexión distintos. Entonces, a ver, acá incide la luz blanca, que la voy a dibujar negra, porque está medio difícil dibujarla blanca. Y bueno, está. Pues el rojo y el azul viajan a velocidades distintas y salen con ángulos distintos, así que es más o menos. Capaz que ese también lo vamos a usar para el jueves y lo comentamos. Yo creo que no tiene demasiada dificultad más de día, pero bueno. Nada, solo presten atención a los ángulos y listo. El 5 es teórico. Sí, un poco teórico, pero el 5 es geometría Mostrar que pura. cuando la luz se refleja en dos espejos en un ángulo recto, el rayo reflejado siempre es al incidente. A ver, ando un poco el dibujo, pero nada, es ver que este rayo se refleja en este espejo, se refleja en este y sale acá, y estos son paralelos, ¿sí? Piénsenlo un poquito, sale rápido, no hay que hacer nada raro, solo la ley de reflexión esa, que no sé si dice ley de reflexión o no, pero que el ángulo de incidencia es el ángulo de reflexión. Se llama retroreflexión, ¿no? Dice lo de los dos espejos, decís. sí, retroreflexión. Ay, no sabía que tenía un nombre. Sí, yo tampoco. En el video aparece. Ok. Entonces, el 6 capaz que lo podemos ver. Ese capaz que se puede ver, sí, porque es lindo. Que tenemos esta lata cilíndrica, un diámetro que da la letra, una altura que da la letra, y tenemos un observador acá que con la lata vacía, bueno, tiene una moneda ahí, pero vacía, ve esta punta de la lata, ¿sí? Y luego acá se llena de algún líquido y el observador, en vez de ver la punta de la lata, ve esta moneda que está en el medio, ¿sí? Bueno, lo que pregunta es cuál es el índice de fracción del líquido para que pase eso. Vamos a ver ese. Voy a copiar la imagen del práctico.
Ok. A ver. Bueno, vamos a dejarla por ahí la imagen. Es el ejercicio, yo me olvidé el número. El 6. 6. Nueve, 6. Bueno. ¿Y qué hacemos acá? Tenemos esta primera situación, agua, el observador ve la punta de la lata. Ahí va, podemos ángulo A porque sabemos la altura, diámetro. Ok, o sea, el dato que podemos sacar es el ángulo. ¿Qué ángulo sería? Voy a dibujar acá. ¿Qué ángulo sería ahí? Podemos calcular los ángulos, ¿no? ¿Cuál calculamos entonces? Díganme ustedes. H sobre D, ¿qué nos va a dar? Entre lo que después es la interfaz y la pared del recipiente. O sea, la pared del recipiente sería esta. No estoy segura qué ángulo querés decir, pero querés decir este. Este estaría bueno calcularlo, ¿no? Porque es el ángulo que después va a formar este ángulo con la normal, ¿no? No sé si era ese el que decías. Bueno, pero este tita, vamos a calcular, ¿sí? Entonces, tenemos D sobre H, H sobre D, ¿qué nos estaría dando? Tangente de tita. Si este es tita, ¿cuál otro va a ser tita? Este. Ahí va. Entonces, si hacemos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, eso es la tangente. Así que tenemos tangente de tita es D sobre H, así que vamos a calcular tita, que es el arco tangente de sobre H. Ahí va. Bien. H. Ok, entonces de ahí sacamos este ángulo tita. Y en la situación B, vamos a hacer ahí. Ahora se llenó de líquido la lata y la persona ve la moneda.
este ángulo, si es θ, es para donde está mirando la persona, ¿no? ¿Y qué tenemos acá? Bueno, tendríamos que saber qué líquido es para el n. Lo que queremos calcular es el n, ¿no? Tenemos el n, podríamos ver qué líquido es capaz. Entonces, acá lo que pasa es, este rayo que sale de la moneda sigue esta trayectoria que está dibujada acá, de medio desde el líquido hacia el aire, ¿no? Entonces, acá algún ángulo de incidencia, ¿sí? Llega a la interfaz entre el líquido y el aire, se refracta. ¿Qué sería en esa situación entonces? ¿Qué ángulo está? Bueno, ahí ya me están diciendo el θi, me parece. Pero acá lo que tenemos es, a ver, vamos a escribir bien. Esto tiene n que no conocemos y esto es n0. Entonces, en la fracción tenemos el n del medio incidente por el seno del ángulo de incidencia es igual a el n0, que es 1, por el seno del ángulo de refracción θ. El incidente es igual a qué? A ver, en la situación A no hay ninguna refracción, no hay un cambio de medio en la situación A. El ángulo que calculamos en A va igual al ángulo de refracción en la situación B. No entendiste muy bien la situación B, ok. En la situación A hay dos medios distintos, ¿no? Hay solo aire, entonces no hay ninguna refracción ni nada. En la situación B, lo que pasa es, tenemos la moneda, entonces hay algún rayo de luz que sale de la moneda, ese rayo de luz vendrá de otro lado, no sé, del sol, de una lamparita, pero acá sale de la moneda con esta dirección, ¿sí? Entonces tenemos este rayo, no sabemos de dónde viene, pero acá sale de la moneda esta dirección, ¿sí? Bueno, el rayo llega a la interfaz entre medios, ¿sí? O sea, a la parte de arriba de la lata, esto acá en la punta. Ahí va. Y llega ahí y se refracta. Se refracta de tal forma que la persona lo ve, ¿sí? Entonces el ángulo de refracción acá tiene que ser el mismo ángulo θ de la parte A, porque, bueno, es la dirección en la que está mirando la persona, ¿sí? Entonces θ es el ángulo de refracción acá para esto que viene desde la moneda, y bueno, tenemos el ángulo de incidencia este θi. ¿Qué? Nosotros queremos calcular el n, así que vamos a tener que calcular el θi, ¿sí? Que ya lo habían por ahí arriba, me parece. Bueno, primero vamos a despejar el n, que es lo que vamos a querer calcular. Es seno de θ sobre seno de θi. ¿Y cuánto
Ahí va. Lo calculamos de la misma forma que el otro. La altura del recipiente, que es este lado, es h, pero el cateto del triangulito, sería el cateto opuesto a tita i, es la mitad del diámetro del recipiente, ¿no? Entonces esto es d sobre 2, ¿sí? Entonces 1 sobre 2d, un medio de, sí, está bien. Entonces el tita i lo calculamos de la misma forma que este, siendo el arco tangente del cateto opuesto sobre la haya d, solo que ahora el opuesto es d sobre 2. Así que acá tendríamos arco tangente de d sobre 2h. ¿Sí? Bueno, y nos estaría quedando seno de arco tangente de d sobre h sobre seno de arco tangente de d sobre 2h. ¿Cuánto les da eso? Les voy a anotar acá. D es 25. 25, ¿no? Y H también. $6,57 parece bastante grande, ¿no? Para un índice de refracción. $1,58 parece más razonable, ¿no? 58, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, a mí me dio eso. Ahí va. Bien. Entonces, Apareció 26,57. de nuevo. Ah, el Ah, ángulo. El ángulo. Ta, ta. Tiene más sentido. Porque si no es que la luz va 20 veces más lento en el líquido. Tendría que ser, no sé, me un quedó líquido súper medio. espeso, no sé. Está. El ángulo. Sí. El ángulo puede ser. Eso sí. Claro, líquido casi sólido. Sí, sí. Está bien. Ok, entonces 1,58 dijimos. Sí, el ángulo no lo calculé, no sé. Petróleo, capaz. Y ni se ve la moneda. No sé. Sí, medio difícil que se ve. Bueno. Ok. Y no me fijé en realidad, pero ¿hay algún líquido que tenga ese índice de refracción? Vamos a buscar, a ver. El del agua, ¿sí? El agua no era... No. Sí, el agua no era como 1,33. A ver, vamos a ver. Eh, Wiki- el agua iba a 1,33. Bueno, una solución de azúcar, 1,38. 1,50 es una solución de azúcar más
con más carbón. Bueno, 1,54 ya es cuarzo. De estos no hay ninguno, ¿no? No hay ninguno que esté muy cerca. A ver, vidrio, pero es un... Ah, el del agua es similar al vidrio, puede ser. Sí, este ejercicio no sé si es de algo o Bueno, es para inventado. poner algo más raro, igual el vidrio en ciertos regímenes puede considerarse un líquido, pero bueno. Está bien, a ver, líquidos. Acá hay un 1,59, más o menos cerca. ¿Y qué es eso? 1,59. Cloruro de antimonio. Pero no sé si está tan cerca, ¿no? Está bueno para un experimento, 1,59, pero 1,58. Bueno, entonces es un líquido algo ahí hay. que no es 2N. Me parece que no. Ok, entonces, bueno, o es cuarzo sólido, o es cloruro de antimonio, o algún líquido desconocido. Pero bueno, ¿entendió el ejercicio? Más allá de si sabemos Igual lo que pide la letra cuál es el es índice el nomás, no líquido el o no. líquido. Sí, no nos pide determinar eso. Eso me ha ocurrido fijarme antes en realidad. Si se podía determinar el líquido. Bueno, algo. No. Si todos entendieron. Ok. Bueno, sí, 1,58, 1, medio. Pero está. 1,58, ¿qué? No sé qué será el Ah, líquido desconocido. 1,58, 11. Pero no ninguno que esté muy cerca. Ninguno común, capaz. Alguno pero hay. y le agrega algún Bueno, polvito y y cambia. sí, sí, algún polvito extraño. Bien. Y queda después el ejercicio 7. Nada. Creo que hoy Sí, tenemos ya bastantes. está, no vamos a empezar Como otro ejercicio sugerencia, nuevo porque nos queda toda la clase que el 7 viene. la parte A, es muy parecido al ejercicio 1. Sí. Después la parte B es un poco de geometría, que bueno, está bueno que lo miren. Eh, la cuenta para el N, sí, ya voy. Sí, la geometría a veces es la parte más de los ejercicios. Sí, D sobre H es seno de arcotangente de 1 sobre de arcotangente de 1/2. El arcotangente 1 es... no, o sea, seno de 45 sobre de 1/2, ya no sé cuánto es.
en grado, el arco de D sobre H es piso radianes o 45 grados. Esto debería ser, tengo acá el lápiz, 45 grados o pi sobre 4. ¿No estás haciendo el arcoseno vos? Sí, porque el arcoseno de 1 sí es 90 y el un medio es 30. Sí, si haces el arco tangente, debería dar. Bien, y el último, no es de luz, en realidad, es de ondas sonoras que se propagan en la superficie terrestre. Pero bueno, es para que vean un poco que en realidad ondas tienen propiedades muy similares a la de la luz. Entonces, Hay cosas que hay que usar reflexión, son más o menos refracción. iguales. Sí. Sí, la reflexión, refracción, etcétera, es igual, ¿sí? Entonces, no son luz, pero Claro, en vez de se poner la tratan velocidad de la de misma la luz, forma. claro, en vez de poner la velocidad de la luz es la velocidad de la onda sísmica, lo que sea. Son los Ahí va. diferentes nombres. Sí, lo que no hagan es poner eh, un, no sé, con la velocidad de la luz. Bueno, podría, pero está, nada. Entonces, la que viene vamos a seguir con este práctico. Vayan intentando hacer, ya les dije, el del microscopio. Y estos que, bueno, de geometría como el 7 el 4 también está bueno que los intenten. Así, si tienen algún problema con eso, también los podemos ver la que viene. Sí. Porque bueno, acá el problema puede ser la geometría, porque no hay nada muy raro. Bueno, entonces, si no hay dudas, nos vemos la que viene. Ahí está, si no hay O dudas, no. intenten trabajar así. Vamos. Que trabajo. Los liberamos. Ahí Bueno, va. hasta luego, Carmen. Chao.